El reloj marcaba las 7:15 de la tarde. El sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados del vecindario, tiñendo el cielo con tonos ámbar y malva. Dentro de la casa, reinaba una calma acogedora, interrumpida solo por el suave crepitar del aceite en la sartén y el ocasional tintineo de los cubiertos mientras Clara preparaba la cena. Andrés se encontraba en el jardín trasero, dedicándose a uno de sus pasatiempos favoritos, restaurar muebles antiguos. Ese día, trabajaba en una vieja silla de roble que había encontrado en el mercadillo del fin de semana anterior. Con una lija en la mano y un trapo sucio al hombro, se concentraba en eliminar las imperfecciones de la madera. El ritmo de su labor, junto con el silencio del atardecer, le proporcionaban una paz momentánea. Sin embargo, la tranquilidad se quebró de forma súbita. Una punzada de sed lo impulsó a dejar las herramientas y entrar en la casa. Caminó con paso tranquilo hasta la cocina, sin sospechar que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida. Al abrir la puerta, se detuvo en seco. Clara no lo había escuchado entrar. Estaba de espaldas a él, en la encimera, picando cebolla, y hablaba por altavoz desde su teléfono móvil. La voz del interlocutor le resultó inmediatamente familiar, era Martín, el esposo de Evelyn, la hermana mayor de Clara. Andrés no pretendía espiar, pero algo en el tono de Clara lo hizo detenerse. ¿Has podido hablar con Evelyn?, preguntó Martín con evidente frustración. Se fue hace media hora, respondió Clara con naturalidad, como si no dijera nada fuera de lo común. Debe de estar llegando a casa en breve. Andrés frunció el ceño. Evelyn no había estado allí. De hecho, la última vez que la habían visto fue el día anterior, cuando ayudó a Clara con unos detalles de decoración para la boda. ¿Por qué mentía su prometida? Entró a la cocina con paso firme, disimulando su desconcierto. ¿Quién era?, preguntó mientras se servía un vaso de agua. Clara se giró, un poco sobresaltada, pero rápidamente recuperó la compostura. Martín. Estaba buscando a Evelyn. Parece que no responde sus mensajes. Andrés asintió, fingiendo indiferencia. Bebió un sorbo de agua, y mientras lo hacía, observó cómo Clara comenzaba a escribir algo en su teléfono. La curiosidad lo venció. ¿Estás escribiéndole a Evelyn? Sí, le dije que Martín la estaba buscando. Respondió sin levantar la vista. Andrés sintió un nudo en el estómago. Algo no cuadraba. Si Evelyn no estaba respondiendo a su esposo, ¿por qué Clara esperaba que leyera su mensaje? Y, más inquietante aún, ¿por qué le había dicho a Martín que su esposa estaba allí si no era verdad? Esa noche, la cena fue silenciosa. Clara hablaba de cosas triviales, el vestido de novia, las flores, el montaje de las mesas. Andrés fingía escuchar, pero su mente estaba atrapada en ese momento de la llamada, repitiéndose una y otra vez, como un eco implacable. Después de acostarse, Andrés esperó a que Clara cayera dormida. Cuando su respiración se tornó lenta y regular, se levantó en silencio y se dirigió al baño con el teléfono de ella. Ambos conocían sus contraseñas, nunca había habido secretos entre ellos. Hasta ahora. Al desbloquear el dispositivo, el corazón le latió con fuerza. No quería encontrar nada. Quedaba a solo 2 semanas de su boda. Pero sabía que algo no estaba bien. Lo que descubrió le cortó el aliento. Decenas, cientos de mensajes entre Clara y Evelyn. Conversaciones que databan de 6 meses atrás. Fotos, vídeos, confesiones. Evelyn tenía una relación con un compañero de trabajo. Clara lo sabía todo y la ayudaba a encubrirlo. Había mensajes con descripciones gráficas de encuentros, burlas hacia Martín, y planes para no ser descubiertas. La complicidad entre las hermanas era innegable. Pero lo que más le dolió a Andrés fue ver la frialdad con la que Clara hablaba de la situación. Nunca cuestionaba, nunca juzgaba. Solo ayudaba. Volvió a dejar el teléfono en su sitio y se encerró en su despacho. Se sentó frente al ordenador, pero no pudo hacer otra cosa que mirar la pantalla en blanco. Tenía ganas de gritar, de romper algo. Pero en lugar de eso, comenzó a escribir. Palabra por palabra, volcó sus pensamientos, sus emociones, su confusión. Como si al escribir pudiera encontrar sentido a lo que estaba viviendo. Sabía que no podía casarse con Clara. Ya no.
Pero también sabía que decírselo iba a ser lo más difícil que había hecho en su vida. Y así, mientras la noche envolvía la ciudad, Andrés se enfrentaba al principio del fin de una historia que creía perfecta. Un velo se había corrido, y lo que había al otro lado era una verdad que dolía más que cualquier mentira. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos. Andrés no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de los mensajes entre Clara y Evelyn volvían a su mente como un martillo. Le costaba creer que su prometida, la mujer con la que había compartido 6 años de vida, fuera capaz de mentirle de esa manera. No solo lo había hecho, sino que lo había hecho con una calma y naturalidad que le resultaban aterradoras. A las 5 de la mañana, se levantó, se duchó y se vistió en silencio. Clara seguía durmiendo. Él necesitaba tiempo y espacio para pensar. Salió de la casa sin hacer ruido, con el teléfono en el bolsillo y el corazón en 1000 pedazos. Tomó el coche y condujo sin rumbo durante más de 1 hora, hasta que se encontró estacionado frente a la playa. Allí, el mar lo recibió con su vaivén constante, como una metáfora del caos interior que lo dominaba. Con el sol asomando tímidamente por el horizonte, Andrés revisó las capturas de pantalla que había tomado. No necesitaba volver a leerlas, pero lo hizo. Cada palabra era una puñalada. Clara no solo sabía del engaño, lo alentaba. Le daba consejos, se burlaba de Martín, e incluso planificaba coartadas junto con Evelyn. La decisión era clara. No podía seguir adelante con la boda. No podía unir su vida con alguien que normalizaba el engaño, que prefería la lealtad a su hermana por encima de la verdad y la integridad. A las 8 en punto, ya estaba en su trabajo. Su rostro delataba la falta de sueño, pero no habló con nadie. Cerró la puerta de su despacho y se sumergió en su ordenador, intentando distraerse. Pero nada funcionaba. Al mediodía, tomó una decisión: debía hablar con Martín. Sabía que no sería una conversación fácil. Pero sentía que tenía una responsabilidad moral con él. Nadie merecía vivir engañado. Y aunque no sabía cómo reaccionaría, debía contarle todo lo que sabía. Marcó su número. Martín contestó al segundo tono. ¿Andrés? ¡Qué sorpresa! Hola, Martín. ¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo. Es importante. Un silencio corto, tenso, al otro lado de la línea. Claro. ¿Pasa algo? Preferiría hablar en persona. ¿Te parece si paso por tu casa esta tarde? Martín aceptó sin hacer preguntas. Andrés colgó, sintiendo un peso aún mayor sobre los hombros. Durante el resto del día, no pudo pensar en otra cosa. Repasó mentalmente lo que diría, cómo lo diría, y cómo reaccionaría su cuñado. Esa tarde, se presentó en la casa de Martín con el rostro serio y una carpeta en la mano. Contenía las capturas impresas de los mensajes entre Clara y Evelyn. Cuando Martín lo vio, notó algo en sus ojos, un miedo apagado, quizás una sospecha que venía gestándose desde hacía tiempo. Se sentaron en la cocina. Martín preparó café, pero ninguno lo bebió. ¿Qué pasa, Andrés? Me estás asustando. Martín, lo que te voy a decir no es fácil. Pero creo que tienes derecho a saberlo. Le entregó la carpeta. Martín la abrió, y con cada página que pasaba, su rostro se iba descomponiendo. Primero fue incredulidad. Luego, ira. Finalmente, una tristeza profunda se apoderó de su expresión. «Hijos de puta», murmuró con voz quebrada. Andrés permaneció en silencio. No había nada que pudiera decir para aliviar el dolor. Solo estaba allí, como testigo del derrumbe. «Lo sospechaba», dijo Martín al fin. Evelyn ha estado distante. Fría. Pero nunca imaginé que Clara. Lo siento. No sabía cómo decírtelo. Yo también estoy devastado. Cancelé la boda. No puedo seguir adelante con todo esto. Martín asintió lentamente. Se llevó las manos a la cara y permaneció así durante un largo rato. Después, se levantó, tomó aire y dijo: «Gracias por decírmelo. No todos lo harían». Esa noche, Andrés regresó a casa más ligero, pero también más triste.
Sabía que el paso más difícil aún estaba por venir, enfrentarse a Clara. Ella estaba en la sala, leyendo una revista de bodas, como si nada hubiera pasado. Al verlo entrar, sonrió. «Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?» Andrés no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla con una mezcla de dolor y determinación. «Tenemos que hablar». La expresión de Clara se desvaneció. Sabía que algo andaba mal. Lo intuyó en su tono, en su mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés vio en sus ojos algo que no había visto antes: miedo. Y así terminaba el segundo día más largo de su vida. Con una conversación pendiente, una verdad revelada, y una decisión irreversible flotando en el aire como una sentencia inevitable. La conversación con Clara fue más breve de lo que Andrés esperaba. No porque no hubiera nada que decir, sino porque ella, al darse cuenta de que él sabía todo, no tuvo argumentos. Intentó justificar su silencio diciendo que solo quería proteger a su hermana, que nunca pensó que llegaría tan lejos, pero Andrés no podía oírla sin sentir náuseas. Le pidió que durmiera en la habitación de invitados esa noche. Ella, derrotada, aceptó sin protestar. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de Martín. ¿Puedes ayudarme a encontrar pruebas del tipo con el que Evelyn me engaña? Andrés dudó unos segundos. No quería involucrarse más en el drama, pero algo dentro de él, quizás la necesidad de justicia, o tal vez de redención, le impulsó a responder, sí. Durante los días siguientes, Andrés se convirtió en detective. Ayudó a Martín a revisar redes sociales, fotos antiguas, comentarios sospechosos. Buscaron entre compañeros de trabajo de Evelyn, siguiendo rastros digitales, hasta encontrar a un hombre joven, atractivo, llamado Jacobo, con múltiples interacciones con Evelyn. Lo agregaron a la lista de sospechosos. Martín averiguó que Evelyn saldría con unas amigas el viernes por la noche. Andrés propuso seguirla. Usaron el segundo juego de llaves del coche de Evelyn para colocar un pequeño rastreador GPS bajo el asiento. También pusieron una grabadora de voz oculta. Era un riesgo, pero Martín aceptó sin dudar. Cuando llegó el viernes, esperaron en un coche aparcado a 2 calles del trabajo de Evelyn. Vieron cómo salía, riendo, del brazo de un hombre, Jacobo. Subieron juntos al coche de ella. Andrés los siguió a una distancia prudente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Terminaron en un bar elegante al otro lado de la ciudad. ¿Entramos?, preguntó Martín. No tú. Yo entraré. No me conocen. Tú espera aquí, por si las cosas se complican. Andrés entró al bar. El ambiente era cálido, con luces bajas y música suave. Localizó la mesa donde Evelyn y Jacobo se abrazaban como una pareja de adolescentes. Andrés se acercó al bar, pidió una bebida, y sin perderlos de vista, sacó fotos disimuladamente. Luego, se marchó. Cuando mostró las imágenes a Martín en el coche, este rompió en lágrimas. No por Evelyn, sino por su hija. El dolor de imaginar a su pequeña creciendo sin una familia unida lo superaba. Lo siento, hermano, dijo Andrés, con la voz apagada. No es tu culpa. Gracias por ayudarme a ver la verdad. Decidieron no confrontar a Evelyn esa noche. Martín necesitaba tiempo para planear su siguiente paso. Andrés regresó a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Había hecho lo correcto, pero la vida que conocía se desmoronaba a su alrededor. Al llegar, encontró la casa en silencio. Clara no estaba en la sala. Había una nota sobre la mesa. Salí a casa de mis padres. No puedo quedarme aquí esta noche. Necesito pensar. ¿Clare? Andrés suspiró. A pesar de todo, sentía un vacío. No solo por Clara, sino por todo lo que había perdido, la ilusión, la confianza, el futuro que había imaginado. Esa noche, se sentó solo en el sofá, con una copa de vino en la mano, y se preguntó si alguna vez volvería a confiar en alguien. Afuera, la lluvia comenzó a caer. Y con cada gota, sentía que se alejaba un poco más del hombre que solía ser. El sábado por la mañana trajo consigo un aire denso, como si el cielo supiera que algo grave iba a suceder. Andrés despertó temprano, más por costumbre que por descanso. Llevaba varios días durmiendo mal,
con el alma revuelta por pensamientos que no lo dejaban en paz. Miró su reflejo en el espejo del baño, ojos rojos, barba de 2 días, expresión cansada. El hombre que lo miraba parecía un desconocido. Pasó la mañana en silencio. Clara no había vuelto. No dejó más mensajes, ni llamó. Parte de él esperaba que apareciera por la puerta en cualquier momento, con lágrimas en los ojos y palabras de disculpa. Pero la otra parte, más racional, sabía que no sería tan simple. La confianza rota no se remienda con una conversación. Alrededor del mediodía, recibió un mensaje de Martín: hoy lo haré. Voy a confrontarla. Andrés contestó: ¿quieres que esté allí? Sí. 1 hora después, ambos estaban en el coche de Andrés, estacionado frente a la casa de Martín. Su hija estaba con los abuelos. Evelyn, según sabían, había salido con sus amigas y debía volver pronto. Martín estaba inquieto, caminando de un lado a otro, murmurando cosas para sí mismo. No tienes que hacer esto solo, le dijo Andrés. No estoy solo. Gracias a ti. Cuando el coche de Evelyn apareció al final de la calle, ambos hombres contuvieron el aliento. Ella estacionó como si nada, bajó con una sonrisa, hablando por teléfono. Cuando vio a Martín esperándola en la puerta, su expresión cambió de inmediato. Desconfianza. Luego molestia. Finalmente, fingida sorpresa. ¿Qué haces aquí? Pensé que estabas en casa de tus padres. Entra, dijo él, sin alzar la voz. La escena que siguió fue intensa. Andrés permaneció en la cocina mientras Martín y Evelyn hablaban en el salón. Al principio, los tonos eran bajos, pero poco a poco la tensión se convirtió en discusión. Evelyn negó todo, como era de esperar. Pero cuando Martín le mostró las fotos, su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Por qué? Preguntó Martín, con la voz quebrada. No lo sé, respondió Evelyn, me sentía vacía, invisible. Jacobo me escuchaba, me hacía sentir viva. ¿Y tu hija? ¿No te hacía sentir viva? Evelyn no supo qué responder. Martín salió de la sala con los ojos brillando de rabia y dolor. Andrés lo acompañó afuera, dándole espacio. Evelyn permaneció dentro, sola, por primera vez enfrentando las consecuencias de sus actos sin el escudo de su hermana. Cuando Andrés regresó a su casa esa tarde, Clara ya había vuelto. Lo esperaba en la cocina, con los ojos hinchados y una expresión de resignación. Tenía en las manos su vestido de novia, aún colgado de su funda blanca. Lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. ¿Qué significa eso?, preguntó Andrés. Que lo acepto. Que ya no hay boda. Que todo se rompió. Andrés asintió. No sintió alivio. Solo tristeza. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Ahora, hablamos. Como 2 personas que se deben la verdad. Pasaron horas hablando. Clara confesó que desde niña había vivido a la sombra de Evelyn. Siempre la fuerte, la carismática, la dominante. Clara, en cambio, solo quería ser aceptada, y eso la había llevado a justificar todo, incluso lo imperdonable. Andrés escuchaba con atención, pero no podía evitar preguntarse si esa explicación alcanzaba para todo lo que había pasado. Te amé, dijo él al final. A la imagen que proyectabas. Pero no sé si realmente llegué a conocerte. Clara lloró, y Andrés no la detuvo. Ya no era su lugar consolarla. Algo entre ellos había muerto, y aunque quedaran escombros de cariño, no bastaban para reconstruir lo que tenían. Cuando cayó la noche, Clara fue a su habitación y comenzó a empacar algunas cosas. Andrés la vio cerrar la maleta en silencio, como si cada prenda guardada fuera una despedida. Antes de salir, ella se volvió una última vez. Te deseo una vida mejor, Andrés. Una vida con verdad. Y yo a ti, Clara. Una vida con coraje. Ella salió, y Andrés se quedó de pie en el umbral, viendo cómo el coche se alejaba bajo la luz tenue de la calle. Cerró la puerta con suavidad. No había odio en su corazón. Solo una melancolía profunda y el eco de una historia que no pudo ser. Esa noche, por primera vez en días, durmió profundamente.
Porque aunque el futuro era incierto, al menos ya no estaba viviendo en una mentira. Pasaron 2 semanas desde la última vez que Andrés vio a Clara. La casa estaba más silenciosa que nunca, como si el eco de su ausencia se hubiera instalado en cada rincón. Durante los primeros días, él se concentró en tareas prácticas, canceló contratos con proveedores, devolvió regalos de boda, y se ocupó de los trámites bancarios relacionados con la separación. Pero una vez que todo estuvo resuelto, llegó el vacío. Ese domingo por la mañana, mientras preparaba café, el timbre sonó. Abrió la puerta y se encontró con el cartero sosteniendo un sobre grande. No tenía remitente. Dentro había una carta. Reconoció la caligrafía de Clara al instante. Era una carta larga, escrita con tinta negra en hojas perfumadas con lavanda. Andrés se sentó en el comedor y comenzó a leer. La carta no era una súplica, ni una petición de perdón. Era un intento de Clara de explicarse a sí misma, y tal vez de cerrar un ciclo. Hablaba de su infancia, de cómo siempre había sentido que debía ser perfecta para que la quisieran. Cómo Evelyn había moldeado su manera de estar en el mundo. Como nunca se había sentido suficiente. Contigo, decía una línea, quise ser la mujer que merecías. Y en ese intento, me perdí a mí misma. Andrés no lloró, pero sintió una punzada en el pecho. Clara no era una mala persona. Solo estaba rota en formas que él no supo ver. O quizás que ella misma no quiso mostrarle. Después de leer la carta 2 veces, la guardó en un cajón. No sabía si algún día la volvería a leer, pero por ahora, era suficiente. Más tarde ese día, recibió un mensaje de Martín: ¿puedes venir a casa? Quiero mostrarte algo. Andrés aceptó. Al llegar, Martín lo recibió con una expresión serena. Su hija jugaba en el jardín, ajena a todo el caos reciente. ¿Cómo estás llevando todo esto?, preguntó Andrés. Mejor. Evelyn se fue a vivir con sus padres. Estoy tramitando el divorcio. Es difícil, pero también siento que estoy comenzando de nuevo. Martín lo llevó al estudio y le mostró una carpeta con documentos legales, pruebas impresas y copias de correos electrónicos. También había una carta manuscrita de Evelyn, donde confesaba su infidelidad y le pedía perdón. No lo hago por venganza, dijo Martín. Solo quiero que quede constancia. Por mi hija. Por si algún día me pregunta por qué su madre y yo nos separamos. Andrés asintió. Entendía ese impulso. El deseo de dejar huella, de registrar la verdad antes de que se diluyera entre los recuerdos. Cuando se despidieron, Martín le ofreció un consejo. Tómate tu tiempo, Andrés. No corras hacia ninguna decisión. A veces, quedarse quieto es la mejor manera de sanar. Esa noche, Andrés caminó por la ciudad. Las luces de la calle lo acompañaban como estrellas cercanas. Pasó frente al restaurante donde pensaban celebrar el banquete. Seguía allí, con su toldo blanco y sus mesas vacías. Pero para él, ya no significaba lo mismo. Se sentó en una banca del parque y pensó en todo lo que había cambiado. Había perdido una boda, sí. Pero también había ganado algo que no sabía que necesitaba: claridad. Por primera vez en mucho tiempo, se veía a sí mismo sin el reflejo de alguien más. Recordó una frase que su madre solía decirle: hay verdades que solo se revelan cuando todo se rompe. Y ahora entendía. A veces, hay que ver el espejo hecho trizas para poder recoger los pedazos que valen la pena. Cuando regresó a casa, encendió la luz del salón. Puso un vinilo viejo en el tocadiscos y sirvió una copa de vino. Miró a su alrededor. Estaba solo, sí. Pero también estaba libre. Y eso, pensó, podía ser el principio de algo mucho mejor. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides apoyarme con un like, compartir el vídeo y suscribirte al canal. Nos reencontramos muy pronto con una nueva historia para sentir, reflexionar y quizás sanar juntos. Hasta entonces, cuídate mucho. Y como siempre digo, vive con verdad, ama con alma.